Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Nuestro texto esta mañana es un versículo. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: Orad sin cesar. El apóstol Pablo, en esta instrucción simple y específica, invoca a los cristianos a orar, básicamente como una forma de vida. Yo suelo decir que orar es como respirar. Es algo natural, normal para nosotros, tal como es vivir. Inhalamos, exhalamos el ambiente de la presencia y el poder de Dios. Y si bien esto es cierto, también es cierto que nosotros, los que dependemos de Dios, y que si somos verdaderamente cristianos, estamos en comunión con Dios. Sin embargo, no oramos sin cesar tanto como debiéramos. Somos culpables, creo, de contener la respiración de un modo espiritual. Si bien podríamos suponer que la presión del entorno mismo de la presencia de Dios nos obligaría a orar, tal como la presión del aire nos obliga a respirar, ese no es necesariamente el caso. Y nosotros, como cristianos, limitamos nuestro consumo, la presencia misma de Dios, debido a nuestra propia pecaminosidad. Y es así que llega el mandato del apóstol Pablo: orar sin cesar, orar en todo momento. La oración continua, persistente, incesante es una parte esencial de la vida cristiana y surge de la dependencia de Dios. Quiero que entendamos este principio de orar sin cesar, y aunque con tan solo leerlo tenemos cierto entendimiento claro, hay mucho más para optimar el significado de esa declaración que se encuentra en las Escrituras. Quiero darles un poco de las riquezas de lo que la palabra tiene para decir. Un buen punto de partida es tener en cuenta dos parábolas que nuestro Jesús Señor dio. De hecho, entre las muchas parábolas de nuestro Señor, estas dos se destacan como únicas. Son únicas por una razón muy simple e interesante. Todas las otras parábolas se relacionan con Dios por comparación. De alguna manera, son como el reino de Dios, son como el modo en que Dios actúa. Estas dos parábolas se refieren a Dios por contraste. No son como Dios. Son las únicas dos parábolas que Jesús dio que se refieren a Dios de una manera contrastante. Estas dos parábolas nos muestran ejemplos de alguien que es totalmente diferente a Dios, y al serlo, produce un argumento muy firme acerca de este tema de orar persistentemente sin cesar. Pasemos estas dos parábolas. La primera que encontramos está en Lucas capítulo 11. Se llama la parábola del amigo renuente. Lucas capítulo 11. Nuestro Señor la dio en un contexto de oración. De hecho, los discípulos habían venido a Él y dijeron, Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a orar a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les respondió con las palabras muy conocidas. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La conocida oración del Señor o la oración del discípulo. Por lo tanto, en los versículos 2 al 4, Jesús les enseñó qué decir. El contenido de la oración. Cuando usted ora, debe honrar a Dios y santificar su nombre. Debe orar por las cosas que se relacionan con su reino. Usted debe buscar la provisión diaria que solo Él da. Usted debe confesar sus pecados y buscar su perdón. Y debe pedir su sabiduría para no ser conducido a la tentación. Estas son las partes que componen la oración. Es como orar. Es cómo orar. ¿Qué decir cuando lo hace? Pero además de eso, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Hay que recordar que en aquellos días, cuando hacía frío, toda la familia se ubicaba en la misma cama para sentir calor, y allí estaban todos calientitos.
y era medianoche y no era el momento de salir de la cama para conseguir un poco de pan para su amigo. Versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. En otras palabras, lo que no haría por la amistad, lo haría para poder dormir, porque el hombre no se irá hasta que consiga su pan. Así que Jesús está diciendo aquí que hay un hombre cuya amistad no le permitirá hacer este gesto de sacrificio, por lo que el otro hombre solo le sigue irritando hasta que finalmente no tiene otra opción. Esto, nuestro Señor está diciendo, nos debería instruir acerca de los beneficios de la persistencia. Pero la cuestión que realmente está tratando aquí es que cuando tiene en cuenta cuán diferente es Dios del amigo reacio, la parábola es aún más sorprendente. Si un amigo renuente hará algo por usted porque usted es persistente, imagine lo que Dios, que no es reacio, hará por usted si persiste. Ese es el contraste. Y Jesús continúa hablando de un padre a quien su hijo le pide un pescado en el versículo 11. No le dará una serpiente en lugar de un pez. O si le pide un huevo, no le dará un escorpión, ¿no es cierto? En otras palabras, un padre terrenal no va a dar algo que dañe a su hijo. Un padre terrenal escuchará la petición de su hijo. Luego, en el versículo 13, pues si vosotros siendo malos, ese es el punto, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, implícito que no es malo, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios es tan diferente, pero Dios responde a la persistencia. Si un amigo infiel, un amigo renuente, un amigo indiferente, un amigo que carece de compasión, un amigo que no tiene piedad y no siente ninguna gracia, responderá a causa de su tenacidad, ¿qué piensa que Dios, que es amoroso, misericordioso, compasivo, sensible y benevolente, va a hacer si usted es tenaz? Orar sin cesar mueve la mano de Dios. Así, Él en primer lugar les dijo qué decir y después dijo, ahora quiero recordarles que continúen diciéndolo, para decirlo con persistencia, porque Dios, que es bueno, escuchará y responderá. En Lucas 18 hay otra parábola que sigue el mismo estilo contrastante. En el versículo 1 de Lucas 18, Jesús otra vez ha estado enseñando acerca de la oración, y Él les decía una parábola para mostrarles que en todo momento ellos debían orar y no desmayar. Si usted no recibe una respuesta inmediata, si las cosas no son exactamente como usted quiere que sean, si las cosas no cambian tan rápido como usted haya planeado, no desmaye. Necesita seguir orando. Usted necesita orar siempre, continuamente, sin cesar, constantemente. Y para ilustrar esto, él dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Uno se pregunta cómo llegó a ser juez, pero lo hizo. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Al parecer, alguien estaba haciendo todo lo posible para quitarle el escaso patrimonio de su vida, y ella estaba pidiendo justicia en la corte de este juez. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dice que él no estaba dispuesto, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, voy a darle protección legal para que no venga continuamente y me desgaste. Esta mujer me molesta. Lo que no haré por amor a Dios y no haré por amor a la humanidad, lo haré por la tranquilidad, dice. No soporto este acoso constante. Y luego el versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Dios es diferente a un juez injusto. Dios es diferente a un amigo reticente, un amigo renuente. Pero si un amigo renuente y un juez injusto harán lo que se les pida por la súplica continua, entonces ciertamente un Dios compasivo, amoroso, misericordioso, hará mucho más. Ese es su punto. Y así,
Jesús está diciendo que oren de esta manera, oren persistentemente, oren constantemente, oren todo el tiempo, no desmayen, no se desanimen, continúen llamando, continúen pidiendo, continúen buscando, y vuestro Dios, bueno, compasivo, fiel, amoroso, misericordioso, Jehová, el Señor, les escuchará y responderá. Ahora bien, algunos piensan que las parábolas son contradictorias con otras cosas que Jesús enseñó. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, Él dijo algo que puede parecer contradictorio a simple vista y que necesita ser comprendido. Mateo 6, 7 y 8, Jesús dijo, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Usted pregunta, ¿no es esto contradictorio? ¿No está diciendo que no seamos repetitivos en nuestras oraciones? No. Él está diciendo que no seamos repetitivos sin sentido. Esa es la palabra clave. ¿Qué quiere decir repetición sin sentido? El tipo de plegarias que oran los paganos. Ellos suponen que serán escuchados por sus muchas palabras. En otras palabras, no es que la deidad se preocupa por su corazón. No es que el Dios entiende la compasión, la pasión, el dolor, el anhelo, el deseo del corazón. Es que hay una fórmula, algún ritual religioso, una ceremonia, un mantra, un canto, otra cosa u otra fórmula repetitiva que hará que de alguna manera ese Dios haga algo que de otra manera no haría. Jesús simplemente les estaba diciendo que no oraran de esa manera. Él no está prohibiendo la repetición importante. Él no está prohibiendo la súplica del corazón. Lo que Él está prohibiendo es el ritual vacío, el balbuceo sin corazón que solo sale de la boca y supone que Dios responderá a causa de las palabras en vez del corazón. Así que, cuando Pablo dice que oremos sin cesar, no está en desacuerdo con Jesús. Él simplemente está apoyando el principio que se enseña en Lucas 11 y Lucas 18, que la oración debe ser incesante. No se nos escucha simplemente por nuestras muchas palabras, sino que somos escuchados por el clamor de nuestro corazón. El hombre que vino a casa de su amigo y que necesitaba pan, no oró, no repitió una fórmula, sino que más bien suplicó por algo que necesitaba. La viuda que compareció ante el juez no ofreció un mantra o cántico o recitó una oración ritual. La mujer suplicó de corazón por protección a aquel que tenía el poder de hacerlo. Y esa oración de súplica de corazón repetitiva es la que conmueve el corazón de un Dios compasivo, amoroso. De hecho, incluso podemos empezar a entender lo que es orar sin cesar al ver la vida de nuestro Señor, ya que Él mismo lo hizo. Evidentemente, Él estaba en constante comunión con el Padre. Y vemos en la Escritura que se levantaba desde temprano para orar. Lo vemos pasar toda la noche orando. Debió haber sido una comunión interminable e ininterrumpida entre Él y el Padre. Hebreos nos dice que Él ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Algo fascinante. La oración de Jesús tenía una intensidad completamente única, absolutamente increíble. En varias ocasiones, cuando oró, había una gran agonía. Y podemos suponer que, a pesar de que la Escritura no nos da una crónica de todos los detalles de su oración, tenía gran parte de la misma intensidad de esas oraciones que vemos y nos han sido reveladas en el texto. Cuando la Biblia nos dice que Él fue al Monte de los Olivos y oró toda la noche, no hay duda de la intensidad de ese tipo de oración de la que sabemos muy poco, casi nada. El gran ejemplo clásico que tenemos de la intensidad de su oración es en el huerto, antes de su muerte, donde le vemos orando con sudor en una agonía de sangre. Él está arrodillado y orando. Escribe Lucas en el capítulo 22 diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Lucas escribe, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí hay una experiencia de agonía intensa que hace que el Señor Jesucristo sude y luego comience a sangrar en medio de la oración. Eso me conmueve. También me conmueve que en Mateo capítulo 26, versículos 38 al 46,
nos dice que Jesús repitió el proceso de su súplica en el jardín por 3 veces consecutivas. Esta fue una experiencia de oración prolongada. De hecho, sabemos muy bien que se prolongó durante tanto tiempo que los discípulos se quedaron dormidos en varias ocasiones. Y así, en esta larga agonía de oración, tenemos una idea de la vida de nuestro Señor Jesucristo que es única. Déjeme explicar lo que quiero indicar con esto. El Señor Jesucristo obró muchos milagros mientras estuvo en la tierra. En ninguno de ellos hay ningún gasto aparente de energía. A lo largo de las Escrituras dice que la virtud salió de Él. No hay nada de lo que hacen todas las Sagradas Escrituras, de acuerdo con el registro del Nuevo Testamento, que indique que hubo algo agonizante en el proceso de realizar esos milagros. Ya fuera que estaba dando vista a los ciegos, a darle oído a los sordos, habla a los mudos, saluda a un cuerpo enfermo, capacidad de caminar a una persona coja, levantar a alguien de entre los muertos, dar de comer a 5,000 hombres, más mujeres, más niños, 20,000 personas junto al mar, calmar una tormenta, caminar sobre el agua. No importaba lo que era, no hay registro de que hubiera un supuesto gasto de energía, fatiga, sudor, alguna gota de sangre en una especie de agonía para que esto sucediera. No parece haber habido ningún cansancio implicado, ninguna dificultad, ningún esfuerzo, ningún trabajo duro involucrado, hasta que llegó la oración. Y cuando Él oró allí, había una agonía, un desgarro de su corazón, de su propio ser, que se manifestó en su cuerpo físico. Él oró en agonía hasta la sangre, un nivel de intensidad que sin duda habla de la perseverancia que Jesús indicó en Lucas 11:18, y que Pablo tenía en mente cuando dijo, orad sin cesar. La primera iglesia se caracterizó por esta clase de oración incesante, apasionada desde el principio. Incluso antes del día de Pentecostés, en Hechos 1:14, todos los creyentes eran uno, dice, una mente. Y continuamente se dedicaban a la oración incesante, la oración constante, la oración persistente que caracterizó a la primera iglesia. Cuando los apóstoles estaban estructurando la iglesia para que todo el ministerio pudiera llevarse a cabo, ellos mismos dijeron, no podemos hacer todas estas cosas de rutina. Nosotros nos dedicaremos a la oración. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. En Hechos capítulo 12 vemos otra vez a la primera iglesia. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia de Dios oraba por él con fervor. La oración ferviente, incesante, persistente, caracterizó a la primera iglesia. En las epístolas, ya sea si usted está leyendo Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, oímos a Pablo exhortando a los creyentes a la oración. De hecho, tal vez la más significativa de esas epístolas en indicar la importancia de la oración es Efesios. Él dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica. Es la misma idea, orar en todo tiempo. En la epístola que estamos estudiando, Primera de Tesalonicenses 3, versículo 10, él da su propio ejemplo, orando de noche y de día con gran insistencia. Una forma de vida, oración continua, incesante, permanente. Colosenses, me encanta el testimonio de Epafras, un esclavo de Jesucristo, un hombre de oración. En el capítulo 4, versículo 2 de Colosenses dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración continua, permanente, incesante es esencial. Tal vez Coleridge tenía razón cuando dijo, y cito, la oración es la mayor energía de la que el corazón humano es capaz y el mayor logro del cristiano en la tierra. Fin de la cita. Pero me temo que si concebimos a la oración como un logro de un tipo de energía distinguida, gloriosa, la aislaremos algunos momentos grandiosos en la vida. Es eso, pero también es un tipo de comunión incesante que debería componer nuestra existencia cotidiana. Implica intensidad, que es la esencia de la oración. Encuentran a Dios, recuerden, los que le buscan con todo su corazón. La lucha en la oración triunfa con Dios. La oración eficaz del justo puede mucho, dijo Santiago. Así que, mientras que existen esos grandes momentos nobles de oración intensa, agonizante, potente, la oración para nosotros es también una forma muy evidente de vida diaria. Por momentos es más intensa que otros.
Orad sin cesar es, por lo tanto, el mandato de Dios para nosotros. La palabra orar aquí es la palabra general proseukomai, la palabra más común del Nuevo Testamento para orar. Podría ser alabar, podría ser agradecer, podría ser confesar, podría ser pedir, podría ser interceder, podría ser someter. Es simplemente orar en general. Sin cesar es una palabra que significa básicamente recurrente. No significa hablar sin parar. Significa oración persistente, una forma de vida. Debemos estar continuamente en oración, continuamente en una actitud de oración. Usted probablemente es como yo. Casi nunca se duerme por la noche a no ser que sea en medio de una oración. Rara vez me despierto por la mañana de otra manera que no sea orando. Estar en un estado abierto de comunión con Dios es parte de mi vida. A veces más intenso que otros, pero siempre me voy a dormir consciente de su presencia en medio de mis oraciones y despierto nuevamente en ellas. Las Escrituras nos dan el ejemplo de personas que oran por la mañana, personas que oran al mediodía, personas que oran por la noche, personas que oran 7 veces al día, personas que oran a la medianoche, personas que oran toda la noche, personas que oran antes del amanecer, personas que oran por días, personas que oran por semanas. Algunos oran por mucho tiempo, algunos por poco, algunos de rodillas, otros de pie, algunos acostados boca abajo en el suelo, algunos con las manos arriba, algunos con las manos abajo, algunos con las manos hacia afuera, con la cara hacia abajo, con la cara hacia arriba, etcétera, etcétera. De cualquier manera, en todas partes, orar. Orar sin cesar. Ahora bien, si usted observa nuestro texto otra vez, verá que está acompañado del versículo 16. El versículo 16 dice, estad siempre gozosos. El versículo 17 dice, orad sin cesar. Son socios en la vida espiritual y tienen un hermoso balance. El creyente siente durante toda su vida cristiana su insuficiencia, así que vive en dependencia total de Dios. Siempre y cuando usted sienta su carencia y sienta su dependencia, orará sin cesar. Al mismo tiempo, mientras que se siente insuficiente y dependiente, también sabe que usted es el beneficiario de la extraordinaria bendición de Dios. Así que, por un lado, usted está orando de manera dependiente. Por el otro, usted se regocija en recibir las múltiples bendiciones de Dios. Así que siempre nos regocijamos porque Dios está derramando bendición en respuesta a nuestra oración continua. Si yo, como cristiano, vivo en un estado perpetuo de insuficiencia personal, un estado permanente de reconocimiento de mi dependencia de Dios, continuamente agradecido por todo lo que Él hace por mí, continuamente arrepentido por mi pecado, continuamente expresando mi amor por los demás, eso aflorará como oración silenciosa a Dios y también hará que Dios abra las puertas de bendición que resultará en mi respuesta gozosa. Y entonces, no solo tenemos que estar gozosos siempre, sino que hemos de tomar el camino al gozo, que es el camino de la oración constante que resulta en bendición que produce gozo. Ahora, ¿cómo se relaciona el versículo 17 en el contexto general? Pablo, al terminar esta carta a la iglesia de Tesalónica, quiere ayudarles a establecer su iglesia en el camino correcto para el futuro. Una buena iglesia, una gran iglesia, una iglesia noble, una iglesia espiritual. Pero él quiere recordarles cómo convertirse en un rebaño maduro, saludable. Es una iglesia joven, una iglesia de meses de edad, y él tiene un plan de crecimiento para ellos. En los versículos 12 y 13, desarrollar un rebaño íntegro implicaba la relación correcta entre los pastores y las ovejas y los pastores. En los versículos 14 y 15, cultivar un rebaño vigoroso exige la relación correcta entre las ovejas mismas. Y desde el versículo 16 hasta el versículo 22, un rebaño virtuoso exige una relación correcta entre las ovejas y el gran pastor. Por lo tanto, la iglesia se construye con esas relaciones. El liderazgo con las personas, la gente con el liderazgo, las personas con los demás, la gente con Dios, y ninguna iglesia puede subir más alto que la vida espiritual de su propia congregación. Su relación con el gran pastor es decisiva y lo primero que tiene que hacer es estar siempre gozoso y lo segundo, orar a Dios en todo momento. Así es como mantiene esa relación como debiera ser. Y eso es esencial para una iglesia en crecimiento, para una iglesia saludable.
Si vamos a ser una iglesia saludable, debemos estar orando sin cesar, acudiendo al recurso divino. Tenemos que estar llamando a la puerta, buscando las barras de pan. Debemos tener inclinadas las rodillas a los pies de la justicia divina, pidiendo que nuestro caso se resuelva con equidad y justicia. Tenemos que ir ante Dios en nombre de nosotros mismos y de los demás, orando sin cesar, porque así liberamos la grandeza del poder y la bendición de Dios. Realmente, no hay nada más que decir acerca de este versículo. Usted entiende lo que significa. Pero quiero ir un poco más allá y darle una pequeña lista que voy a llamar motivos para orar, porque sé que es algo que es verdad acerca de su vida, ya que lo es en la mía. No importa cuánto ore, siempre siento que no lo he hecho lo suficiente. ¿Se siente usted así? Tengo una especie de estado continuo de culpa por falta de oración. No importa lo mucho que ore, siempre me siento como que no lo hice lo suficiente. Y eso se debe en parte al hecho de que no he orado lo suficiente, y en parte debido al hecho de que recibo tantas peticiones de oración que prácticamente es humanamente imposible para mí siquiera intentar hacerlo, lo que hace que mi carga sea aún más pesada. Cuando no oro como debo, me pregunto si estoy realmente motivado para orar. Y quiero ayudarle dándole algunos motivos de oración. 10 de ellos, solo una lista, 10 motivos de oración que creo que producen una vida de oración continua. El número 1 es el deseo de la gloria del Señor. Deseo por la gloria del Señor. La oración, dijo Jesús, debe comenzar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Por lo que está orando aquí es para que Dios sea glorificado, para que los propósitos de Dios se cumplan, para que el nombre de Dios sea exaltado, que se haga la voluntad de Dios. Eso es por lo que usted está orando. Usted no está orando por usted mismo, usted está orando por Él. Sí, el primer motivo de oración es el deseo de la gloria del Señor. Deseo por la gloria del Señor. Cuando su corazón anhela que Dios sea glorificado, usted se encontrará orando con ese fin. Usted se encontrará en un incesante clamor a Dios. Sé exaltado, glorificado, elevado. Cumple con tu propósito. Construye tu reino. Haz tu voluntad. En segundo lugar, un segundo motivo para orar es un deseo por comunión con Dios. El salmista expresó con palabras bellas esta verdad en el Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Anhelo de Dios. Un corazón clamando por comunión. La sensación de estar alejado de Dios. La sensación de estar separados. La sensación de soledad que busca y dice, Dios, quiero tu comunión, quiero tu compañía, quiero tu presencia. Salmo 63, más palabras maravillosas. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Solo quiero verte, solo quiero experimentar tu maravilla. En el Salmo 84, nuevamente los 2 primeros versículos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurados los que habitan en tu casa. El anhelo de estar en la presencia de Dios. Y tal vez el más magnífico de todos, el Salmo 27. Basta con escuchar estas maravillosas palabras. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo solo quiero estar donde Él está. ¿Usted tiene eso? ¿Tiene usted ese anhelo de comunión dulce? Hay una tercera motivación para orar. Una tercera motivación a la oración continua e incesante. Y es un deseo de que se satisfagan las necesidades, no solo nuestras, sino de quienes nos rodean. Danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús nos lo enseñó a decir en Mateo 6:11. ¿Es correcto orar para que se suplan nuestras necesidades?
Es correcto pedir a Dios por las cosas básicas de la vida. Es un motivador para orar. Es una motivación para orar. Algunos de nosotros, sin embargo, se lo pedimos de esa manera porque tenemos tanto. Pero hay en el mundo muchas personas que oran a Dios periódicamente para que se suplan sus necesidades diarias. No lo entendemos en esta cultura próspera, pero es la forma de vida de muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. De hecho, tenemos un querido hermano que ha venido de África. Sam y su esposa Nora estuvieron en nuestra iglesia durante 6 años, tal vez, antes de regresar a ministrar en África. Él había venido de África porque no podía alimentar a su familia. No es como aquí, porque no podía obtener su medicamento para su diabetes. Vivimos en un mundo, en un entorno en el cual pedir a Dios por nuestras necesidades diarias es bastante extraño. Pero no hay que ser tan tonto como para asumir que, debido a que Dios ha suplido misericordiosamente nuestras necesidades diarias sin pedirlo, podemos ser indiferentes y se nos puede ser quitado. El cuarto motivo para orar sin cesar es un deseo por sabiduría. Un deseo de sabiduría. Santiago lo expresó de esta manera. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si usted está bajo la ilusión de que no necesita la sabiduría de Dios, está siendo engañado. Cuando Jesús nos enseñó a orar, dijo, oren así, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Yo realmente creo que esa es una oración para discernimiento espiritual, es decir, una oración por sabiduría espiritual. Señor, por favor, por tu Espíritu, proporcióname la capacidad para discernir cuando estoy frente a una tentación. Dame la sabiduría para discernir cuando estoy frente a algo que es malo. Tenemos que estar continuamente orando por eso. Tenemos que estar orando todos los días de nuestras vidas. Señor, por favor, líbrame de la tentación y no me lleves por el mal camino. Dame sabiduría, discernimiento, perspectiva y sensibilidad bíblica. Y guíame con el Espíritu de Dios para no permitirme caer en las trampas de Satanás y las trampas de la carne y del mundo. ¿Qué motiva la oración sin cesar? El deseo de la gloria de Dios, el deseo de comunión con Él, el deseo de necesidades que deben suplirse muy a menudo es el sufrimiento en el que nos encontramos porque no hemos pedido sabiduría y hemos caído en la trampa de nuestra ignorancia y ahora necesitamos ser rescatados y no hay forma humana de escapar. Clamamos a Dios para que nos libre. Recordemos a Jonás, quien, por cierto, tenía una vida de oración muy específica. Se encontraba en el vientre de un gran pez y dice en Jonás 2:1, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y él no oró por todos los misioneros primero. Él dijo, sácame, en otras palabras. Y el Señor lo hizo. El Señor lo salvó. Él dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Él dijo, yo estaba allí, me acordé del Señor y clamé y me libró. Venimos a Dios en esos momentos de dificultad tremenda, depresión, de estrés, dolor, aflicción, y necesitamos su ayuda. Eso nos motiva a orar sin cesar. 6. Un deseo por aliviar el temor y la preocupación. ¿Eso nos hará orar si somos sabios y de mente espiritual? Filipenses capítulo 4. Necesitamos con tanta frecuencia que se nos recuerde esto. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando usted esté con miedo, ansiedad y preocupación, en peligro, con depresión, ¿qué debería hacer? Muy simple. Deje de estar ansioso y ore. Ore con un corazón agradecido y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano protegerá su corazón y su mente. ¿Qué significa eso? Cuídelo de la ansiedad. Cuídelo de la depresión, la angustia, el miedo, la preocupación. Si desea una solución humanamente comprensible, acuda a una persona. Si desea una solución humanamente incomprensible, vaya a Dios. En tiempos de miedo, de preocupación, de ansiedad, de angustia y de dolor, la fórmula es simple. Basta con ir al Señor en oración continua, persistente, sin cesar, con agradecimiento, y la paz de Dios prometida protegerá su corazón y su mente. ¿Por qué la gente acude a otras fuentes? Cuando usted quiera alivio del temor y la preocupación, nuestro Dios ha prometido que es suyo a través de la oración.
El salmista escribió en el Salmo 4, Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Lo has hecho en el pasado. ¿Podrías ayudarme otra vez? Número 7. Otro motivo para orar es el deseo de dar gracias por la bendición pasada. Si usted tiene un corazón agradecido, si usted es una persona agradecida y si recuerda todo lo que Dios ha hecho en toda su bondad, hará que usted ore aunque sea solo para dar gracias. En el Salmo 44 leemos, dice el salmista, Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Eso es alabanza, y no es alabanza por algo que Dios había hecho por él, sino alabanza por lo que Dios había hecho por otros en el pasado. Aprender a ser agradecidos por todo lo que Él ha hecho a lo largo de la historia redentora, tener un corazón agradecido en nombre de todas las cosas buenas que Dios ha hecho, no solo por usted. El apóstol Pablo escribe a los Filipenses y dice, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. No puedo evitar orar todo el tiempo, dando gracias a Dios por lo que Él está haciendo en sus vidas y lo que ha hecho y está haciendo. Si usted está verdaderamente agradecido a Dios por todo lo que Él ha hecho, le motivará a que realice una oración de acción de gracias. Número 8. Un motivo muy importante para orar, y es el deseo de ser librado de la culpa del pecado. Ese salmo penitencial clásico, el Salmo 32, habla de esto. Yo solo les estoy dando escrituras escogidas de las muchas que se podrán utilizar en estos puntos. Pero escuchen el Salmo 32, comenzando en el versículo 3. Mientras callé mi pecado, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Tuve enfermedades psicosomáticas como consecuencia de la culpa, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Yo era un desastre. Los líquidos de la vida tienen que ver con el sistema de flujo de la sangre, la saliva, el sistema nervioso que se transporta con el líquido. Todos mis jugos vitales se secaron. Se secó mi saliva. El flujo de sangre no era correcto, por lo que tuve problemas fisiológicos. Mi sistema nervioso era un caos. Estaba arruinado, tenía fiebre, gemía. En el versículo 5 dice, Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Yo confesé, y tú me perdonaste. Veamos el principio del Salmo. Dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El engaño terminó, usted no está cubriendo el pecado, se sinceró, fue sincero, lo ha confesado y ahora ha sido perdonado. Y es bendecido. Sí, la oración sin cesar, continua, la confesión penitente están motivadas por el deseo de ser liberado de la culpa del pecado. Número 9. Otro motivo para orar es un deseo por la salvación de los perdidos. Le conmoverá orar sin cesar cuando esté preocupado piadosamente por los perdidos. Están a nuestro alrededor. Están a nuestro alrededor. Y si usted se preocupa por su salvación, habrá un compromiso casi incesante por orar mientras que se cruzan por su camino y su mente. Escuche Romanos 10:1. Hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo dice que está orando por su salvación. No puedo ver a la gente que no es salva y no orar por su salvación. Primera de Timoteo 2. Pablo le dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y luego dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Y por qué oraban? La salvación de los perdidos, para quienes Dios ha provisto salvación. El deseo por la salvación de los perdidos nos impulsa a orar. Si no ora sin cesar,
entonces algo está mal con su compasión por los perdidos. Y número 10. La oración incesante está motivada por un deseo de crecimiento espiritual de los creyentes. En Efesios 1:15, por ejemplo, Pablo dice a los Efesios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, ¿por qué ora Pablo? Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oro para que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Estoy orando por ti. ¿Por qué estás orando? Por tu sabiduría, tu conocimiento, tu entendimiento, tu esperanza. Estoy orando para que el poder de Dios sea vertido en tu vida. Estoy orando por tu crecimiento espiritual. En el capítulo 3, versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estás orando? Versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Estoy orando por poder espiritual. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Estoy orando por tu crecimiento espiritual. Tenemos mucho por qué orar, ¿no es así? ¿Qué le motiva a orar? Cuando usted desea la gloria del Señor, cuando usted desea tener comunión con Él, cuando desea suplir sus necesidades por medio de la única persona que tiene los recursos, cuando desea sabiduría y discernimiento, cuando desea ser rescatado de las angustias de la vida, cuando desea alivio del miedo, la ansiedad y la preocupación, cuando desea dar gracias por todas sus bendiciones pasadas y presentes, cuando desea liberarse de la culpa y el pecado, cuando desea la salvación de los demás y cuando desea el desarrollo y crecimiento de los creyentes. Debería haber en su vida suficientes recordatorios de todas estas cosas para mantenerlo orando todo el tiempo, ¿verdad? Realice un inventario espiritual. Si no está orando sin cesar, es porque algo anda mal a nivel del deseo. Algo está mal a nivel de motivación fundamental. ¿Qué hacer para promoverlo? Por mi propia experiencia en mi vida, solo puedo decirle que mi vida de oración está impulsada por la palabra de Dios. Es mi tiempo en la disciplina de la palabra de Dios y el estudio de la palabra de Dios que impulsa mi vida de oración. Hay otras veces cuando el Espíritu de Dios, a medida que vivo en obediencia al Señor, me impulsa a orar. Por supuesto. Pero si quiero desarrollar un anhelo real de que Dios sea glorificado, entonces encuentro que ese deseo se desarrolla a partir del estudio de su palabra. Al ver su palabra y ver desplegar su plan maravilloso, soy como Daniel. Una vez que leí lo que Dios ha planeado para su gloria en mi propio futuro, entonces el anhelo de que Él sea glorificado aumenta en mi corazón. Es como Juan, que al final del libro de Apocalipsis, luego de decir todas las glorias que van a venir a Cristo, no puede dejar de exclamar: «Oh Señor, ven pronto, no por mi bien, sino por el tuyo». Entonces, al mirar el glorioso plan de Dios descrito en la palabra de Dios, su reino y su gloria me impulsan a orar con ese fin. A medida que estudio la palabra de Dios y estoy en comunión con Él, mientras se revela en la palabra, a medida que aprendo más de acerca de su persona y de su carácter, de su esencia y la majestuosidad de lo que Él es, tengo un mayor deseo de unión con Él. Al estudiar la Biblia y encontrar todas sus promesas, todas las cosas que Él desea hacer por sus hijos, cómo suplirá todas nuestras necesidades, cómo proveerá todo, deseo orar por eso. Y al leer la Biblia, al estudiarla y al encontrar a su majestad revelada en su sabiduría, su discernimiento asombroso, su comprensión perfecta de todo, anhelo su sabiduría para mí. Al leer las Escrituras y ver la crónica de los tiempos,
que Él ha rescatado a su pueblo una y otra vez y las promesas que Él ha hecho, que siempre hará lo mismo por su pueblo, me impulsa a orar por la liberación de los problemas de mi propia vida y las vidas de quienes me rodean. Y cuando miro las Escrituras y encuentro cómo muchos de sus amados siervos fueron rescatados del miedo, la preocupación y la ansiedad, cuántos de ellos cantaban himnos en la cárcel y cuántos de ellos podían estar al borde de un horno de fuego y alabar a Dios, quien les había permitido estar allí porque confiaban en Él por completo, me permite sentirme aliviado de mi propio miedo, de mi propia preocupación. Cuando me doy cuenta de que puedo enfocar toda mi atención en Él, sabiendo que se preocupa por mí de manera perfecta, me libera de mi ansiedad. Me libera de la ansiedad. Al estudiar la Biblia y ver también el registro de todas sus bendiciones y sus acciones pasadas y las glorias de toda la historia de la redención y todo lo que Él ha hecho para traer la historia redentora al lugar en donde está ahora, para que yo pudiera experimentar las glorias del Evangelio de Cristo y las bendiciones de su Espíritu que mora en nosotros y el tesoro de su palabra, me hace dar gracias por sus bendiciones. Y cuando miro las Escrituras y veo el perdón perfecto provisto en Jesucristo, la majestuosidad del plan de la expiación y la forma en que fue elaborado por la gracia mediante la fe en mi propia vida, y cómo tengo acceso a un perdón absoluto y purificación en cada momento de mi vida, me incita a confesar mis pecados. Y a medida que veo las lágrimas de Dios en Jeremías 13 y las lágrimas de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 23, lágrimas que se derraman por los que rechazan la salvación y niegan la bondad de Dios, me hace desear la salvación de los perdidos, así como Dios lo hace. Y cuando ve el anhelo revelado en las Escrituras del corazón de Dios, para que su pueblo crezca espiritualmente, esa llamada constante desde el comienzo de las Escrituras hasta el final a su pueblo a vivir en obediencia y santidad, me recuerda orar por el crecimiento espiritual de los creyentes.